Me topo con una noticia cuando yo llego de viaje que mi hijo Edwin, un joven de 18 años, tuvo un accidente. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea el caso. Yo soy Noreki Coach, facilitador de transformación personal profunda, y el día de hoy, domingo, estamos festejando el 7º aniversario del grupo Luz, Amor y Libertad en la hacienda de esta misma agrupación, donde estamos compartiendo, haciendo unidad con todos los grupos de cuarto y quinto paso de Culiacán, Guadalajara, México y de todo el estado de Sinaloa. Y estoy muy contento, muy alegre y muy satisfecho porque el día de hoy mi padrino aquí presente va a abrir su corazón para que conozcan su historia y ustedes se puedan apalancar donde quiera que se encuentren, para que vean que no importa qué tan oscuro esté lo que estés viviendo, no importa la vicisitud que estés pasando, no importa si crees que esa tortura que tienes, si sea emocional, mental, espiritual o física, nunca vaya a terminar. Siempre hay una solución, siempre hay una salida, y esa salida es buscar la luz, buscar la verdad a través de la aceptación de las cosas que nos están sucediendo. Todos ustedes saben, los que han seguido nuestros videos, que este canal es precisamente el desarrollo del potencial humano, donde buscamos reestructurar nuestras propias vidas y así, a través de la experiencia, ayudar a otros que aún todavía no conocen de este programa. El día de hoy estoy aquí con mi padrino Chayo. Preséntate, padrino, bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Chayo y soy alcohólico neurótico, y la verdad que es un gustazo estar aquí en esta hacienda. Venimos a servir hoy este fin de semana, pues para compartir un poco de lo que se ha vivido, de lo que se ha trascendido y también de las pruebas que se han pasado, porque pues para mí ha sido un proceso que muchas de las veces ha sido muy dulce, pero también ha sido tragos amargos que he vivido en parte de todo este caminar dentro de los grupos de cuarto y quinto paso, dentro de andar en una búsqueda, dentro de escudriñar los libros de AA, escudriñar los libros que le llamamos nosotros el libro bueno, que viene siendo la Biblia. Entonces, el caminar no ha sido fácil. El paso a paso ha sido de mucha experiencia, ha sido de tropiezos, pero también ha sido de crecimiento. Y pues me tocó compartir hoy. Creo que las cosas se van a ir poniendo poco a poquito mejor. Espero que el Señor abra mi corazón y deseo compartir parte de lo que ha sido mi vida y mi caminar en AA. Muy bien, padrino, yo te agradezco que te des la oportunidad, porque mucha gente se prejuicia, y cuando se entra el prejuicio nos cerramos. Y el día de hoy, qué bueno que tú te das la oportunidad, padrino. Platicando anoche se dio este diálogo, y qué chingón. Vamos a empezar con la pregunta que tradicionalmente les hago a todos los que se dan la oportunidad de salir en la transmisión de este canal. Padrino, ¿cómo fue tu infancia? ¿Quieres platicarnos cómo fue tu infancia? ¿Cómo te desarrollaste? ¿Cuál es tu árbol genealógico? ¿De dónde vienes? ¿Y cómo fue que en algún momento de tu vida estuviste tomando determinaciones de excesos del alcohol, porque te presentaste como alcohólico neurótico? Entonces, es muy importante para nosotros que estamos en el camino de la reconstrucción del ser humano, conocer el ámbito de donde viene, porque la experiencia nos dice que la mayoría de los seres humanos que llegamos rotos a una agrupación es precisamente por las experiencias que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, no sé si nos quieras compartir cómo fue tu familia, tu núcleo familiar, cómo te desarrollaste, tu adolescencia, tu niñez. Claro que sí, compañeros. Y pues la verdad que aquí tengo que hacer una pequeña pausa así para decirles a todas las personas que amo y que quiero, y que es toda mi familia, desde mis padres, mis hermanos, que esto es mi pensamiento, esto es mi sentir. Tuve unos padres maravillosos. Ellos hicieron lo que pudieron con su capacidad. Mi padre fue una persona que fue muy trabajadora toda la vida. Mi padre fue bien trabajador, se embarcó en los barcos camaroneros. Mi madre se encargó del hogar.
8 hijos, no fue fácil. Somos 5 varones y 3 mujeres. Y pues aquí les hago esta pausa para hacerles entender que no es un fondo que yo traiga cargando todavía, sino que ha sido una experiencia de vida donde yo he ido liberando, donde yo he ido trascendiendo, donde Chayo personalmente ha estado en la búsqueda de ese encuentro conmigo mismo, de entender todo lo que yo viví, todo lo que yo pasé, todo lo que me sucedió, y cómo Chayo poco a poco fue perdonando su pasado, lo que vivió con papá, lo que vivió con mamá, lo que viví en mi casa, en mi hogar. Lo tuve que trabajar poco a poco. Sinceramente, pues no fue fácil. No fue fácil porque pues en el hogar hubo carácter. Mi padre tenía el carácter fuerte. Yo fui un niño que tenía miedos. Tenía mucho miedo cuando tenía muchas ganas de ver a mi papá. Pero mi papá cuando llegaba, automáticamente yo sentía miedo, porque no podía con la voz de mi padre. Mi padre, como lo repito, lo vuelvo a repetir, fue un gran ser humano. Después lo entendí, pero en el proceso de la vida, a veces te bloquea el pensamiento, te bloqueas el corazón, te bloqueas el alma, y no comprendes la magnitud que posiblemente pudo haber tenido mi padre en su infancia. Pero todo me sirvió porque me formó un carácter fuerte. Ya después la decisión fue mía, de que yo me perdí, de que yo tomé mis propias decisiones, de que yo tuve que pasar un proceso en una situación donde me metí en un problema, donde yo estuve pues como 3 años y medio preso por una cosa que yo hice, pero ya fue mi decisión hacerla. O sea, ya no fue culpa de mis padres, no todo es culpa de mis padres. Llega el momento donde yo me hago responsable, yo tomo mis decisiones y yo hago mi propia vida. Y ahí es donde empieza mi calvario, en la desobediencia. Porque lo primero que yo hice fue precisamente eso, desobedecer las reglas que mi padre ponía en mi casa, desobedecer las reglas que mi madre ponía en mi casa. Yo tomé la decisión, yo desobedecí, y dentro de la desobediencia, pues hubo una consecuencia. Porque me junté con gente que no debía haberme juntado. Cometí errores que no debía haber cometido. Todo acto llegó a una consecuencia y yo tuve que pagar mis consecuencias. Y dentro de ese proceso que yo viví, tuve el apoyo de mis padres, tuve el apoyo de mis hermanos. Mi madre nunca me falló. Entonces me doy cuenta, después cuando yo sano mis emociones, sano mis traumas, sano mis rencores y mis odios que yo traía, yo me doy cuenta que tuve una familia perfecta, que tuve un padre ejemplar, porque mi padre jamás dejó de ser responsable dentro de mi casa. Sí tenía su carácter, pero eso lo entendí muy tarde. A mí me hubiera gustado haber llegado unos 6 meses antes de que mi padre falleciera, a estos grupos de AA, donde yo empecé a sanar mis emociones, donde yo empecé a trabajar conmigo mismo. Me hubiera gustado haber llegado antes de que mi padre falleciera, para yo poderle, haberle podido dar ese abrazo que yo deseé haberle dado a mi padre, haberle decidido que todo estaba bien, haberle dicho a mi padre que lo quería, mas sin embargo nunca lo hice. Eso es una de las cosas que a mí me pesa un poco, de haber llegado tarde a trabajar conmigo mismo en estas agrupaciones, de que no pude hablar con mi viejo. No pude hablar con mi viejo. Y eso sí me dolió mucho. Al poco tiempo de estar aquí, de que mi padre falleció, yo llego de Manzanillo, de un viaje, y me topo con una noticia que me desgració el alma. Me topo con una noticia cuando yo llego de viaje, que mi hijo Edwin, un joven de 18 años, tuvo un accidente. Y ahí es donde a mí la vida pues me da otro golpe emocional. Me da otro golpe, un trancazo espiritual tremendo que fue ese accidente de mi hijo.
donde se voltearon unos jóvenes un día de diciembre, de enero, primero de enero del año 2010. Fue el primer accidente del año, donde ellos se voltearon en el carro, iban en exceso de velocidad, iban tomados. Pero pues fue un golpe no nada más para mí, fue un golpe para la familia completa. Que si yo no haya estado en las agrupaciones, yo no haya estado en estos caminos, no sé qué hubiera pasado conmigo. Porque aquí, en estos grupos, cuando yo entierro a mi hijo, a los 15 días a mí me invitan a hacer esta experiencia. Y ahí es donde mi vida da un cambio completo. Porque yo ocupaba un golpe de esos. Tal vez no me lo merecía, pero pues la vida así es. Yo ocupaba un golpe duro para que mi mente hiciera conciencia de todo lo que yo había vivido en la vida. Excesos de todo tipo. Entonces yo recibo este golpe y automáticamente mi mentalidad cambia. ¿Por qué? Porque ese golpe te llega al alma. Ese golpe te llega a lo más profundo de tu corazón. Es un golpe que te remueve tus sentidos, te remueve tu conciencia. Edwin, mi hijo, era muy popular en la secundaria y la preparatoria. Muy popular en el barrio, muy querido por mucha gente. Me doy cuenta que se había muerto Pedro Infante porque no cabía la gente en la iglesia cuando llevábamos su cuerpo, no cabía la gente en el panteón. Entonces, ese golpe fue el que a mí me hizo darle un giro a mi sentir. Y ahí empieza la búsqueda de Chayo, ahí empieza la búsqueda de mi ser. Y me dedico, hago la experiencia de los 15 días de sepultar a mi hijo. Sinceramente no sé cómo logré hacer esa experiencia porque pues estaba bloqueado mi pensamiento, pero porque de lo único que hablé fue de él. En toda mi experiencia nada más hablé de él y de mi padre. De mi padre, de una forma de sanar todo resentimiento que yo tenía con él, que no lo entendía, pero que mi corazón estaba cerrado, estaba duro, estaba resentido con mi padre, que me costó mucho trabajo perdonarlo. Y trabajando en estas agrupaciones, trabajando las escrituras, metiéndome de lleno al servicio, porque me hice codependiente de estas agrupaciones. Estuve yendo seguido, año tras año. Pues como le iba diciendo, es difícil, este caminar es difícil, porque a nadie, al menos a mí no me gustaba, y no me quería derrotar completamente. Es más, creo que nunca lo hice, nunca me derroté completamente. Tuve que tropezar nuevamente, tuve que nuevamente equivocarme, nuevamente caer en mis excesos, de mis debilidades y de mis defectos. Y nuevamente tuve que retomar en varias ocasiones, en varios episodios de mi vida, porque han sido episodios de mi vida, han sido procesos. He tenido procesos familiares, he tenido procesos de mi grupo, pero lo más importante, los procesos que yo he llevado a cabo conmigo mismo. Esos procesos de entender que estoy mal, que mis defectos de caracteres me han rebasado, cada uno de ellos. A lo mejor unos más marcados que otros. Los defectos pues son 7 o pecados, como los quieras llamar. En esta parte de los procesos es meterme dentro de mí, aceptar realmente que estoy mal, que he sido egoísta, que he sido perezoso, que he sido ingobernable, que no tengo nada de humildad, que tengo más marcada mi soberbia y mi orgullo que las virtudes. Entonces, dentro de mí hay cosas que no quería dejar. Dentro de mí hay cosas que no me interesaba dejar, o que simplemente no quería dejar. Y ahí es donde empieza una lucha interna. Ahí es donde empieza una lucha conmigo mismo, porque mis deseos personales se anteponen ante mi recuperación. Y se anteponen de una manera que no quiere mi ser, no quiere dejar mis actitudes,
mis malas actitudes, mis malos juicios. No deseo dejarlos, porque me gustan. Realmente me gustan. Y ahí es donde está la lucha. Y yo ya he entendido al transcurso del caminar, pues que tengo que dejarlo, tengo que vaciar lo malo. Yo tengo que hacer una limpieza interior de todo lo que a mí me está perjudicando, para que pueda entrar cosas nuevas en mí, para que puedan entrar ese bienestar pues que te da este servicio. No puede entrar algo nuevo mientras mi vaso sigue estando sucio. Yo tengo que sacar todos mis malos juicios, todos mis prejuicios. Tuve que sacar todo ese coraje y todo ese resentimiento, toda esa amargura, ese orgullo, mi corazón tan dolido. Tuve que sanarme primeramente yo poco a poco, porque he tenido una lucha muy grande en el proceso de tratar de hacer bien las cosas y empezar a tratarlas de hacer con la gente que está más cerca de mí, con mis hijos, mis hermanos. Porque ha habido ocasiones que me ha tocado, padrino, ha habido ocasiones que me ha tocado que mi misma familia me ha dicho que para qué voy a los grupos de cuarto y quinto paso, que para qué voy a tantas reuniones, que no me sirve para nada, porque ellos ven mi cambio que va lento. Entonces, muchas de las veces yo me salía enojado con mi familia, muchas de las veces me salía con mi orgullo lastimado, porque yo miraba que no había cambios en mí, pues. Y al no haber cambios en mí, pues a veces me desesperaba, volvía a caer en la desesperación, volvía a caer en encerrarme en mi cuarto, volvía a estar en ese cuarto oscuro donde yo decía que había tal vez algún demonio que no me dejaba, y eran meses que yo pasaba encerrado en las depresiones. Y dentro de esas depresiones era una amargura y una soledad dentro de mi ser. Es lo que te iba a preguntar, padrino, ¿cómo sobrellevaste el duelo con tu hijo, con tu matrimonio? Imagino que estaban juntos la familia, tu esposa, tus hijos y tú. ¿Cómo sobrellevaron ese duelo, padrino? Pues fíjese que dentro de ese proceso fue un golpe tan duro. ¿Por qué? Porque, como ya lo había comentado, pues yo había dado una orden. Yo había dado una orden de que mi hijo no saliera esa noche de Año Nuevo. Yo había dado esa orden de que no saliera, y pues desgraciadamente esa orden se desobedeció. Mi hijo pues ya estaba acostado, mi hijo ya estaba dormido, eran las 3 de la mañana, ya estaba dormido cuando llegaron sus amigos por él y se lo llevaron y pues ya no volvió, ya se accidentó esa noche. Entonces fue un proceso muy duro. ¿Por qué? Porque yo me cerré, yo no tenía agrupación todavía. Yo no conocía de los caminos del Señor tampoco, no había hecho nada por superación propia. Entonces mi proceder fue muy malo, fue muy mal, porque yo hice culpable a la madre de mi hijo. La hice culpable por haber dejado salir a mi hijo y el proceso de que mi hijo, pues a mí desde un principio me dijeron que mi hijo no tenía lucha, y desgraciadamente pues él falleció en los 15 días del accidente. Y pues yo desgraciadamente hice culpable a la madre de mi hijo del accidente. Se convirtió en una guerra campal. Yo desgraciadamente la ofendí mucho, que por su culpa había muerto mi hijo. Palabras más, palabras menos, pero mi coraje que yo sentía en ese momento de tanto daño que yo traía, yo se lo revertí a ella. Yo no la comprendí en el dolor de madre, no la comprendí en el dolor de esposa, no la comprendí en ningún momento. Yo simplemente la hice culpable a él. Nos ofendíamos mucho. El duelo, en lugar de fuerza de recuperación, pues fue un duelo de pura pelea campal, ofensas, muchas ofensas que yo le hice a ella. Yo la ofendía muy mal. En lugar de ayudarla, un poco tiempo la ayudé, pero después me convertí en una persona que todo el tiempo le hice ver
el proceso a ella de una manera muy mal, muy grosero, fui muy déspota, fui una persona que le agarró mucho odio, pues, o sea, no supe manejar la situación, se me fue la situación por un lado, se consiguió ayuda de psicólogos, se consiguió ayuda con pastores, pero nuestro matrimonio se fue a pique, y parte de todo ese dolor, pues yo lo revolqué con una violencia muy grande a mi familia, a mis hijos, principalmente a ella. Que llegó el momento que el matrimonio se destruyó por completamente. Yo gané por mi lado y ella se quedó en casa con los plebes y ahorita yo ya tengo 12 años de ese proceso del matrimonio que se desbarató, no se pudo y no fue nada agradable, donde yo tuve que vivir mi proceso aparte, mi proceso solo y dentro del proceso pues hubo mucho sufrimiento, mucha depresión, mucho daño espiritual. Estabas inmerso en la depresión, pero no. Sí, duré varios años en depresión, varios años haciéndome culpable, sintiéndome culpable, echando culpas a la familia, haciendo culpables a mis padres, haciendo culpables a la madre de mis hijos, haciendo culpables a mucha gente, conmiserándome mucho, me metía en depresión, me ponía a fumar cigarro, me ponía a ver pornografía, había ocasiones que tomaba, ya tenía agrupación y seguía recayendo. El proceso de vivir solo no es nada fácil y no es grato y no es nada recomendable para ninguna persona que estemos sufriendo daños emocionales o daños de alcoholismo o daños psicológicos, no es, o una pérdida matrimonial o una pérdida de un hijo. No es recomendable, la verdad, quedarse solo porque dentro de que tu orgullo te dice que tú puedes vivir solo, de que tú puedes salir adelante, no es verdad. El estar solo, completamente solo, es solamente echarle más carga al costal. No, aquí lo importante es pelear, buscar la ayuda, buscar agrupaciones, buscar la ayuda de Dios, buscar la ayuda familiar, buscar ayuda por donde tú quieras, donde tú te sientas a gusto, pero es buscar la ayuda, no es quedarte solo. El quedarte solo es hundirte más. Hay gente que cae en depresión, pero hay gente que no puede salir, porque caen en depresión, pero no tienen un momento de escape, un momento de salida, o no hay un momento de auxilio, de pedir ese auxilio que dentro de ti lo necesitas. Simplemente te aferras a tu orgullo, a tu resentimiento y tú crees que puedes lograrlo solo, pero no se puede lograr solo. Es el peor error que puedes cometer cuando estás en ciertos procesos emocionales o espirituales o de familiares o de divorcio, es lo peor que puedes hacer. Para mí fue lo peor que yo pude haber hecho, el quedarme solo, el tratar de hacer las cosas a mi manera solo, porque me hundió, es muy tremendo, llegar a abrir la puerta de la casa y que no haya nadie. Simplemente llegas y llegas tú. Y en cuanto tú llegas, haz de cuenta que te abraza la soledad, que te abraza ese vacío, haz de cuenta que te abraza ese que tú mismo te dices, no importa, no pasa nada, pero no, sí importa, porque cuando atraviesas esa puerta y adentro está frío, llegas a esa cama y está fría, ahí es donde empieza el martirizarte de tu pensamiento, el martirizarte emocionalmente y espiritualmente. Y es un dolor muy grande caer en depresión, la verdad. Bendito Dios que jamás me dio ni mi pensamiento por suicidarme, pero hay gente que no puede. Hay gente que cae a lo profundo y empieza el pensamiento del suicidio y por eso es que mucha gente se ha suicidado en este tiempo. Ha sido tan marcado ese proceso de que mucha gente, todos tenemos problemas, pero muchos caemos en problemas más profundos. Entonces, cuando los problemas se hacen más profundos, ya pasa la emoción, pasa lo espiritual. Y cuando te dañan lo espiritual, es cuando realmente va a haber la guerra tan grande que nos rebasa nuestra fuerza de voluntad, nos rebasa nuestro entendimiento, y es cuando la persona cae
y cae a ese fondo y cae a ese vacío, y es cuando llegan los pensamientos de suicidio, y hay muchas gentes, padrino, que llegan desgraciadamente a ese suicidio. Sí, pero no, por eso la intención de que este canal salga testimonios como los tuyos es precisamente para que personas que estén pasando por la misma situación puedan darse cuenta de que hay una solución al problema, que no importa qué tan grande sea, que no importa que la propia familia no dé un peso por esa persona, siempre hay un lugar donde vamos a poder encontrar el equilibrio emocional de nuestras vidas a través de la reestructuración personal, porque la mayoría que llegamos a una agrupación de esta naturaleza llegamos rotos, llegamos como un rompecabezas. Lo que va en la parte de arriba lo tenemos en la parte de abajo, lo que debe de ir a la derecha lo tenemos a la izquierda, llegamos distorsionados, llegamos con una forma de pensar que no nos funcionó. Entonces, padrino, ¿cuánto tiempo hace que llegaste tú a una agrupación? Pues yo llegué a la agrupación en el 2010, a fines del 2010, o sea que estamos hablando de unos 10, 12 años. 13. 10, 12, 13 años, donde pues me acobijó un grupo pertenecer Mazatlán, del DIF. Ahí hice mi experiencia, ahí estuve como unos 5 años. Después de esos 5 años, pues hubo un proceso donde yo tuve que salirme de ese grupo, y después fui cobijado por Grupo Reencuentro Mazatlán, de mi padrino Chicho y todos los padrinos en común que estamos ahí. Ahí ya tengo como unos 4 o 5 años donde también he estado pasando por ciertos procesos emocionales, ciertos procesos espirituales y ciertos procesos pues de actitudes y de juicios y de mal juicios, donde yo he tenido que someterme a las reglas de la agrupación y de la autonomía, donde pues en ocasiones he tenido que tomar una pauta para agarrar conciencia y para reconocer que he estado mal, y que tengo todavía el deseo de seguir luchando y de querer seguir haciendo las cosas bien. Y aquí estamos nuevamente en la lucha, en el caminar, y lo más importante para mí es de que siempre he tratado de buscar la ayuda. Ya no he querido estar solo. El proceso de quererme hacer las cosas conmigo mismo, por mi propia cuenta, no me han dado resultado, y en la búsqueda he estado buscando en la búsqueda, y parte de la búsqueda pues empecé a arrimarme a la iglesia católica, ¿verdad? Por qué no decirlo, a la iglesia cristiana, donde yo en el proceso de la búsqueda de la iglesia cristiana pues empecé a conocer un poco de la Biblia, del proceso de la Biblia, empecé a estudiar la Biblia. Tuve, dentro de mi inquietud de conocer más de la Biblia, pues me metí en un curso donde me aventé 3 añitos, un cursito chico de 3 años. Una licenciatura. Una licenciatura, por decirlo así, va, donde empiezo a conocer un poco la palabra de Dios, pero cuando voy conociendo la palabra de Dios, pues me sale el tiro por la culata, como dicen por ahí, porque ahí me empiezo a dar cuenta de que no estaba mal, estaba peor. Entonces, donde te habla realmente la palabra de Dios, que la palabra de Dios te habla y te dice que el pecado es pecado, y que el adulterio es adulterio, y que la fornicación es fornicación, y que el alcoholismo es pecado, y donde dices tú, hijo, pues aquí ya me está hablando, el de arriba, pues, o sea, la palabra te llega como espada que te atraviesa, y más sin embargo, dentro no sé qué pasaba conmigo, pues, de que aún sabiendo las cosas como son, seguía haciendo lo contrario, padrino. O sea, seguía cometiendo cosas que no debería cometer, aún ya teniendo el conocimiento, pues. Entonces entonces ahí es donde llega más grande la pelea. Dicen que el animal que tropieza más de una vez con la misma piedra es el hombre. Entonces nosotros somos los que nos tropezamos con la misma piedra y sabemos que nos vamos a pegar un putazo y vamos otra vez por la misma piedra. Y vuelves a pasar por la misma piedra. En el sexto paso de la literatura de los Alcohólicos Anónimos habla de que no vamos a ser blancos como la nieve, pero dice que no somos perfectibles.
que no somos perfectos, que buscamos la perfectibilidad a través de cultivar una virtud. Sin embargo, padrino, yo quiero hacerte una pregunta, que esta también pocos se me escapan de hacerla, tú no vas a ser la excepción. En el proceso de recuperación, con el objetivo de buscar la estabilidad emocional y el equilibrio en sobriedad que buscamos todos cuando llegamos a una agrupación de autoayuda, pues hay muchas personas que dicen, no, es que el programa es egoísta y personal. Pero en esa práctica de ese programa, ¿te has sentido piedra de tropiezo de alguien más que busca su propia reestructuración? Pero sin decir nombre, no, no hay pedo. No, pues yo pienso que sí, porque uno tiene sus propias ideas. Cuando tú abres un juguete, cuando tú abres un juguete nuevo, tú no lo quieres prestar. Tú no quieres prestar ese juguete. ¿Por qué? Porque pues, es tuyo, es tuyo propio. Y es lo mismo. Cuando tú conoces algo que te llega a la satisfacción, tú esa parte la quieres compartir, pero quieres que sea a tu manera. Exacto. Entonces, en esa parte pues hay un poco de egoísmo. ¿Por qué? Porque tú no dejas que la otra persona viva su propio proceso. Cada quien dentro de estas agrupaciones o dentro de su religión o dentro de su marco que se desenvuelva, va a vivir su proceso a su manera. Pero yo quisiera que lo viviera a como yo digo, o sea, yo quiero tener la razón. Yo si abro un libro y lo leo, yo lo voy a entender a mi manera y yo lo quiero explicar de esa misma forma y no quiero que se salga de ahí. Yo quiero que sea como yo digo. Y no, no es así. Cada quien lo va a entender. Cada quien va a vivir su proceso y su propia recuperación. Yo sí he cometido muchos errores dentro de mi agrupación y sí he sido, Sí, sí he sido, se ha sentido. he sido Ha piedra sido. de tropiezo. Sí. He sido piedra de tropiezo, ¿por qué? Porque tal vez por mí, pues sí se ha ido algunas personas. ¿Por qué no decirlo? He cometido faltas y la verdad que no son nada agradables. Cuando tú ya empiezas a tener conciencia y realmente empiezas a agarrar un poco de conciencia dentro de ti, entonces ahí ya viene en ti el quedarte donde mismo o el querer hacer las cosas mejor. Padrino, en los grupos de autoayuda se maneja que la piedra angular del crecimiento es el dolor. ¿Cuál es tu teoría del por qué los que llegamos dolidos por algo creemos que al autoengañarnos, ¿sí? Vamos a evitar ese dolor y queremos tener el crecimiento sin sentirlo? No, no, no. Eh, Muchas de las veces cuando tú te autoengañas es muchas de las veces por tu propio orgullo, por tu propia soberbia, porque tú te crees autosuficiente, pues, o porque tú crees que tú no... Yo me le he jactado mucho de que yo no soy alcohólico. Ah, sí. Sí, yo me le he jactado mucho de que yo no soy alcohólico. Platícame de eso, Entonces, ¿por qué? me la jactaba mucho de que no soy alcohólico. ¿Por qué? Porque yo decía que yo toda mi vida he sido responsable, que yo toda mi vida he sido una persona muy trabajadora. Yo he sido una persona que siempre he estado trabajando para que nada le falte a mi familia. Para mí un alcohólico es aquel compa que deja trabajo, que pierde el trabajo, que tiene a su familia toda distorsionada, que llega, hace escándalo a su casa, que golpea a su mujer, que los golpes se oyen hasta afuera, los gritos de la señora, que salen los niños corriendo, porque así lo viví yo dentro de años atrás, pues. Entonces, yo por eso decía que yo no era alcohólico. Entonces yo me estaba autoengañando. ¿Por qué? Porque después entendí que sí era alcohólico, porque sí le había hecho mucho daño a mi familia, le había hecho mucho daño a mis hijos, me había hecho mucho daño a mí. ¿Por qué? ¿Por qué lo entendí? Porque si yo tomaba cada 3 meses, pero cada vez que tomaba, yo me transformaba completamente. O sea, yo podía dejar de tomar medio año, pero el día que yo tomara, yo me transformaba automáticamente. Era bebedor, pero automáticamente era bebedor con malos juicios, con malas actitudes, con prepotencia, con gritos, con humillaciones. O sea, yo podía tomar nada más 3 veces al año, pero esas 3 veces al año yo cometía muchos errores, cometía muchas ofensas y hacía mucho daño. No nomás a mi familia, sino también a la sociedad y a mí mismo. Padrino, te voy a hacer una pregunta. Esta pregunta es muy, pues tiene mucho peso. La pregunta que te voy a decir, si en este momento
llegara ya el tiempo de abandonar este plano, ¿cómo te gustaría que te recordara la gente? No, pues fíjate que si a mí me dijeran, ¿sabes qué? Hoy es tu despedida, ya te vas, pues, pues, ¿qué va a decir la gente de mí? Los que realmente me conocieron, los que realmente convivieron conmigo, pues, a lo mejor van a decir que ahí estaba su pago, que ahí tiene su pago, ya se murió. O van a hablar mal de mí porque no van a hablar cosas buenas de mí. Pero ¿cómo te gustaría a ti que te recordara? No, pues la verdad que ni me gustaría que me recordaran, simplemente pues ya se murió y pues ya. No hay mucho que decir de mí porque no he dejado una buena semilla, no he dejado un buen... Pero estás en el camino de la reestructuración, Oh, estás en el sí, camino estamos de en el ser bien. camino, pero si ahorita en este momento, pues no va a ser grato, no va a ser grato el recordarme para mucha gente, no va a ser grato. ¿Por qué? Porque he hecho daño, porque he cometido errores, porque todavía no limpio mi camino bien como debe de ser. A pesar de que ya tengo cierto tiempo dentro del caminar, pues en lugar de hacer las cosas bien, he cometido muchas faltas. Así de que no va a ser. Si en este momento fuera, no va a ser muy grato, no va a ser muy grato el recordatorio. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a nuestra audiencia de TikTok, de Instagram, de Facebook y de YouTube? Lo más importante para mí y en mi sentir es de que nunca te quedes solo, nunca vivas una vida en soledad. Para mí no ha sido fácil, no ha habido fácil vivir en soledad. ¿Por qué? Porque había mucho dolor dentro de mí. Porque yo a todo mundo hacía mucho daño, yo a todo mundo le hacía mucho daño, yo me sentía culpable, me conmiseré mucho. Entonces dentro de este caminar no es bueno quedarse solo. Lo más importante es meterte en estos servicios, meterte, andar para un lado, para otro, mantenerte ocupado, buscar tu recuperación, donde la manera que sea, tratar de recuperarte lo más que se pueda, porque realmente para sanar tanto vacío dentro de tu ser es duro, es duro. Para mí ha sido muy duro sanarlos, porque cada quien va a vivir su proceso de diferente forma y pues yo he aprendido que tengo que aprender a ayudar al que se pueda en su proceso, paso a paso y conforme él vaya creciendo poco a poco. Una pregunta más, Padrino. Lo mejor que te ha sucedido después de haber conocido el programa. Lo mejor que me ha sucedido, pues se están acomodando en estos momentos ya de mi vida, se están acomodando mucho las cosas en mi vida. Han sido procesos de matrimonio, de divorcio, de familia, donde ya estoy más unido con mi familia, ya estoy más unidos con mis hermanos. Ahorita hay un proceso ahí, un proceso que está un poquito distorsionado dentro de mis hijos y dentro de la madre de mis hijos, pero pues son procesos que se tienen que vivir, porque no todo es miel y dulzura. Los procesos de sanación familiares son los más duros, pero son los más importantes, porque ahí es donde realmente se va a ver si realmente estoy haciendo bien las cosas. Cuando yo realmente ya recupere a mis hijos, la confianza de mis hijos, la madurez de mis hijos que estoy esperando, porque son procesos que tenemos que pasar, porque en un matrimonio que hay este divorcio, esta ruptura, pues no quedan las cosas bien. Entonces, hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha perseverancia, hay que estar constante y hay que demostrar que realmente realmente con hechos, que ellos lo van a ver. Tú no tienes que decirlo, yo no lo tengo que decir, ellos lo van a ver. De que su padre, pues poco a poco ha ido cambiando. Porque para mí lo más importante de todo esto es eso, recuperar esa parte, el cariño y el amor de mis hijos. Muy bien, Padrino. Muchísimas gracias por abrir tu corazón.